¿Dónde está Carlos? Tú no vas a poder contra esto, Mati. Ni tú ni nadie va a impedir que Carlos esté conmigo y con mi hijo. Ojalá nunca hubieras aparecido. Estábamos mucho mejor pensando que estabas muerta. Sí, ya estuvo. Bájale, bájale. Pero míralos, agarrados de las mechas, un embarazo que apenas está empezando. No me quiero ni imaginar qué va a pasar cuando nazca ese bebé, ¿no? Estoy cerca de tu casa y si no vienes voy a tener que ir yo y meterme por la ventana. Te juro, aquí hincado, que me las va a pagar con su vida. ¿Eh? La colonia sigue rondando nuestras vidas, Carlos. Viniste a cortar conmigo. Te pesa más que mi hermano haya estado en prisión que nuestro amor. Respóndeme, eso sí. Viniste a terminar conmigo. Tanto te pesa que... A ver, Luis. Debiste haberme dicho que tu hermano era un pandillero. ¿Se te hace justo que me haya tenido que enterar por mis papás? Porque ellos se dieron cuenta primero que yo. Pues, yo tenía miedo que te alejaras. Y yo le tengo miedo a tu hermano. Yo ya lo vi. Hablé con él y hasta me pidió perdón. Es que tú no lo vas a entender. Tú eres hija única. ¿Eso qué tiene que ver? Que yo no puedo darle la espalda a mi hermano de por vida. A mí me duele ver cómo todo el mundo lo rechaza. Él se lo buscó, ¿no crees? Era muy joven cuando entró en todo eso. Y yo estoy seguro que fue el dolor de la muerte de mi mamá. Bueno, Lo eso es volvió una loco. historia muy triste, sí, lo sé. Pero eso no justifica lo que él hace. Susi, en los barrios pobres las cosas son así. Y más cuando se vive en la calle. No es justo que unos tengan tanto y que otros tengan que matar para comer. A ver si te entendí. ¿Quieres decir que la gente rica tiene la culpa? ¿Quieres decir que el hecho de que tu hermano sea un pandillero, un delincuente, es culpa de gente como mi familia? Estamos esperando. ¿Por qué la impuntualidad? Estaba arreglando un asunto personal. Willy, Sí, señor. Aquí está. saca a todos. Quiero hablar solo con la rubia superior. A ver, ¿lo tengo que repetir? Órale, afuera. ¿Puedo quedarme? Y quédate. ¿Y yo, jefe? También, para que te enteres de lo que pasó en el panteón. Y tú, mi Willy, también, porque ella es parte del círculo. Has sabido ascender muy rápido. Pero es que yo no entiendo por qué te cueste tanto trabajo entender que es una cuestión cultural, María. Así es como han sido las cosas siempre, allá en mi pueblo. Mi papá tenía varias mujeres. ¿Tú crees que mi mamá no sabía? Claro que sabía, pero ¿le reclamaba? No. ¿Por qué? Porque era más importante mantener junta a la familia. Ella se hacía la que no entendía y ya. Ay, sí, claro. ¿Y qué? ¿Tú esperas que yo sea igual de tarada como fue tu mamá? ¿Que permita que tú pisotees mi dignidad como ella permitió que tu papá se la pisoteara? María, párate. No grites. Para empezar. Y a mi santa madre no la menciones. Ay, por favor. ¿Sí? ¿Por qué te cuesta tanto trabajo entenderlo? Así fue como me educaron. Pues a mí no me interesa, Rudolfo. ¿Cómo te educaron? Me vale tu mala educación. Hasta aquí llegó tu mala educación. Porque, ¿sabes una cosa? No voy a permitir que mi hijo crezca con el ejemplo de un padre como tú. Un machito, ¿eh? Un descarado. Está bueno, pues, ya. Acepto que la regué bien gacho, ya. Metí las 4 patas juntas, ¿está? Está bueno. Lo único que quiero es que me des una oportunidad, María, de demostrarte que todo puede funcionar otra vez, que podemos volver a ser felices como éramos. Claro que no. Claro que no. Este no es momento de hablar de oportunidades, Rudolfo. ¿Te volviste loco? ¿Qué te pasa? Yo no sé ni siquiera si voy a poder perdonarte algún día. Lo que sí sé, y me queda muy claro, y lo estuve pensando muy bien estos días, es que mis hijos no tienen por qué vivir en una casa que no es la suya como esta y vivir sacrificados porque su padre hizo de las suyas. Esa casa es tan mía como tuya porque yo también trabajé para comprarla. Así que mis hijos tienen que vivir en su casa. María, claro. Pues la casa es suya, es tuya, es de los niños. Bueno, entonces, arregla tu situación con Isabel. No sé qué tengas que hacer, Rudolfo, pero de verdad, te pido encarecidamente que se encarguen de ese pobre niño. No puede ser posible que pague las consecuencias de todos los actos equivocados de sus padres, ¿eh? Llévatelos a vivir a algún lado. Yo no sé qué tengas que hacer, pero cuando ellos se salgan de mi casa, yo vuelvo ahí con Lupita y con Pedrito. Pero pues eso es lo que yo quiero. ¡No me toques! ¡No me toques! Y no te hagas ilusiones.
Yo voy a volver a mi casa con mis hijos, pero tú no vas a vivir ahí. Tú te vas a ir junto con Isabel o detrás de ella. Tú y yo no vamos a volver a vivir bajo el mismo techo nunca, Rodolfo. Está bueno, pues. Si así es como lo quieres, así lo vamos a hacer. Yo te voy a esperar el tiempo que necesites, María, pero quiero que regreses conmigo. Y por mí no te preocupes, yo voy a estar bien. Ahí nos vemos, vieja. Yo también te amo, María bonita. Pero a ver, ¿les vas a tender una trampa o qué? Así me gusta. Que desconfíes de todos, como yo mismo te enseñé. Justamente te iba a decir eso, Golmia. ¿Qué? Eso, lo que acabas de decir. ¿Que era una trampa? ¿Es una trampa o les ofreciste una tregua? No, simplemente les ofrecí un cambio. Ellos pueden distribuir la mercancía en Lancaster y en otras ciudades mientras nos dejen East LA a nosotros. Neta. Sí. A mí eso me parece muy peligroso. Pues ya no me interesa que des tu opinión. Si te pierdes cuando más se te necesite. Estaba cobrando el dinero de la mercancía que vendimos. Ahí Gacho lo tiene por si no me crees. Sí, jefe, eso es verdad. De hecho, aquí está la lana de lo que el Fire vendió. Hace unas horas estuvo por aquí y lo trajo. ¿Que ahora es tu señor o qué? ¿Cuánto hay? Que ya empezamos a desconfiar. Cuentas claras, amistades largas, ¿no? Cuéntale. Mi Willy, cuéntale. A ver, pues, ¿cuánto dices que hay? Le dicen el Fire, ¿cierto? Sí, en la clica sí, pero nosotros jamás. Perdón. Por todo lo que te dije. El menos culpable de lo que haya hecho tu hermano eres tú. No, perdóname tú a mí por no haberte dicho nada. Tenía mucho miedo y tú no tienes que tenerlo porque yo no voy a dejar que se acerque a ti. Vámonos rápido antes de que tus papás se enteren, ¿no? ¿Te acuerdas de mi amigo Nick? Claro, ¿cómo estás? Hola. Estuve tratando de platicar con tu amiga, pero parece que está muy ocupada con su teléfono. Sabes que Nick es uno de los mejores estudiantes de la escuela. Te lo digo nomás para que veas que no solo me junto con gente mala. Yo nunca dije eso. Y ¿sabes qué? También entre mis amigos, en las fiestas de repente hay drogas y cosas malas. Si te das cuenta, a veces la gente pobre hace cosas malas para sobrevivir y la gente rica nomás por diversión. De verdad que mi hermano era una buena persona y estoy seguro que va a volver a hacerlo. Yo no quiero que eso nos separe. Yo te amo. Yo también. ¿Y sabes qué? Nos vamos a seguir viendo aunque sea escondido. ¿Por qué me la hiciste? Hazte por allá. ¿Qué quieres? Quieta. Estuve gritando muchas horas. Sí, te escuché. Te dije que estamos en medio de la nada. Nadie te va a ayudar. ¿Tienes hambre? No quiero comer. ¿Segura? Dámelo. No quiero comer. Agua. Está bien, está bien. ¿Quieres otro pasecito? Ten. ¿Cuándo vas a decirme por qué haces todo esto? Tengo derecho a saber, ¿no? Sí. Todo esto es para proteger a alguien. Tú me vas a ayudar a salvar a la mujer que amo. Te lo voy a agradecer. ¿Qué? Pero, ¿te escuché bien? ¿Un brasier rojo? ¿Eso se atrevió a darte tu patrón? No, pues qué descaro, hombre. Hijo, no, lo que tú tienes que renunciar, pero ya, manita. No, pues sí, justo eso era lo que yo iba a hacer, renunciar. Pero pues me explicó que había sido un error de la tienda, que él solamente había pedido la blusa y que seguramente por equivocación pues lo habían metido en la bolsa. Sí, güey. ¿Ya le contaste a Santiago eso? No, ¿te imaginas? No, es capaz de ir ahí con Don Alan y ponerle una tunda, no.
No, mira, lo más importante es que yo ya le dejé bien claro a mi patrón que yo no quiero más regalos, ¿eh? Sí, pero tienes que tener muchísimo cuidado con eso, hombre. Fíjate que justo estuve hablando con Ramona de ese tema, de tu patrón. Que había otra chica así como tú trabajando para él, indocumentada, la niña y todo. Y que se desapareció de la nada, sin despedirse. Está bien raro, amiga. Yo creo que es hora de que te vayas consiguiendo otra chambita. Ay, pues sí, pero pues es que sin papeles está bien difícil. Y pues a lo mejor si esa chava ya no regresó fue porque se volvió a su país. No, no sé. Mira, la verdad es que... No, mira, la verdad es que tú aquí te estás haciendo bien loca y no te quieres ir a tu casa a resolver tu lío, ¿eh? Sigues enojada con Carlos. Entonces se enojó porque la acompañaste al doctor. Pues sí, no se enojó porque la acompañara, se enojó porque no le avisé nada. Y luego, para acabarla de fregar, me llamó por teléfono justo cuando estábamos escuchando el corazón del bebé. Y luego, por si fuera poco, yo olvidé el teléfono ahí y lo contestó Felicia. ¿Contestó tu teléfono, Felicia? Ay, no. Ah, pues con razón, ya entendí el coraje de Mati. ¿Quién no se va a enojar si la otra te contesta el teléfono de tu marido, Carlos? Oye, Felicia no es la otra, Mati es la única. Bueno, lo que quiero decir es que también entiéndela, o sea, vas a tener un hijo con ella. No está fácil de aceptar eso, Carlos. Ya sé que no, pero bueno, Mati tiene que saber que la amo con toda mi alma. Sin ella simplemente no tengo vida, no sabría cómo vivir. Ay, pues qué bonito que alguien te quiera así, ¿no? No como a mí, que el idiota de Rudolfo me vio la cara todos estos años. Oh, sí. Precisamente porque lo que dijiste, ¿no? Por idiota. No sabe la mujer que perdió, que se vaya a la fregada. Ay, no me digas. Que por cierto ya anduvo por aquí, ¿eh? Vino que es que a reconciliarse, según él. Ah, sí. ¿Y qué vas a hacer? Cuéntame. No, pues nada, no sé. Pues estoy pensando ahí que a lo mejor sí debería de volver a la casa. Pues por los niños, ¿no? O sea, pues también es mi casa. A mí también me costó levantarla, ¿o qué? Pues sí. Listo, Chabela. Ya encontré un lugar para que te mudes con el niño. Oye, estas son las cosas de mis hijos. ¿Y de María? ¿Qué es esto? Pues sí, vacía sus armarios para guardar mi ropa y las del niño. No. Así que no, esta casa es de María y tú te me largas ahora mismo. Ven. Me pasé toda la tarde buscando, ya te conseguí un lugar. Vámonos. ¿De dónde te voy a llevar? No me pienso regresar a un hotel con mi hijo. Él necesita un lugar y de a de veras. Pues tendrá que ser en otra parte, fíjate. Me devuelves todas las cosas de mis hijos y de mi mujer a su lugar. No nos vamos, a menos que nos saques a la fuerza. Y espero que no te atrevas. Pues vamos a ver si no me atrevo. Vente para acá. ¿Qué? Me lastimaste, desgraciado. Esto me lo vas a pagar. No, yo sé que un bebé siempre va a estar por encima de todo, lo tengo clarísimo. Por eso yo estoy de acuerdo con que Carlos apoya a Felicia, pero es que ella se está aprovechando para separarnos. ¿Y quedarse ya con él otra vez? No, pues que ni lo sueñe, ¿eh? Porque a legua se ve que él está bien enamorado de ti. Solo de ti, gacha. Ay, pues sí, pero ella se va a agarrar de ese cuento del bebé para inventar excusas todos los santos días y para tener la atención de Carlos ahí sobre ella. No, mira, gacha, lo que tienes que hacer es irte a tu casa, seguir peleando por ese hombre que ni una ni mil Felicias te lo van a quitar nunca. Ándale, vámonos. Tienes toda la razón. A buscarlo. ¿Qué tranza? ¿Qué haces aquí? Tendrás que estar en casa de mi jefe. Pues para allá precisamente voy, pero ¿y tú qué? ¿Por qué no has ido a visitarlos desde que salió en libertad? Pues, falta de tiempo, supongo. Oye, el Jay estuvo ahí enfrente de la casa de Carlos con la hermana de Willy y casi me reconoce la voz, Rodrigo. Eso es bien grave, porque si se llegan a dar cuenta de que... Mija, tranquila. Usted no se preocupe por eso, sí. Que cada día despisto más a la clica con ese tema. ¿Pistas de qué? De eso. Muy pronto van a dejar de buscar a Adela Morales. Vas a ver. ¿Y tú por qué estás tan segura de eso, Rodrigo? ¿Qué piensas hacer o qué? ¿Te gustó este episodio? Si le haces clic a este botón te vas a poder suscribir a nuestro canal donde podrás disfrutar de todos los episodios de Bajo el Mismo Cielo. Tu otra opción
es visitar telemundo.com, donde están disponibles los episodios completos. No te puedes perder nada